Entonces, nosotros entendemos que es muy importante observar ciertos productores, por ejemplo, que integran cadenas de valor en materia de infraestructura social básica. Por ejemplo, ladrilleros. En la provincia del Chaco nosotros tenemos identificado 1.588 familias de ladrilleros. Esas familias de ladrilleros pueden producir 100 millones de ladrillos por mes, lo cual implicaría 800 millones de pesos de facturación. Y eso significa que sustituyan tracción a sangre por tracción a sangre o animal por tracción mecánica, mejoramiento en las condiciones de comercialización e inclusión social de familias de trabajadores, porque de estos 1.588 registrados hay no menos de 10.000 trabajadores que trabajan, para lo cual necesitan desde el proceso de insumos y bienes intermedios para la producción hasta modelos, moldes para la producción de ladrillos, hasta estrategias de comercialización que obviamente implica satisfacer una demanda creciente. Entonces, esa infraestructura social básica requiere ladrillos, requiere puertas y ventanas. Nosotros tenemos una red de carpinterías que están amparadas por la ley 26.940 en lo que significa el régimen de corresponsabilidad gremial. La verdad es que nosotros necesitamos que los carpinteros produzcan puertas y ventanas, que los ladrilleros produzcan sus ladrillos, que insumos y bienes intermedios formen parte de la generación de esa economía popular que brinde ineludiblemente con asignación de recursos del Estado más empleos. Y ahí tenemos una tercera vía. Hay una cuarta vía que es la producción de alimentos. Hoy en la República Argentina se destinan 240.000 millones de pesos para el tema del cumplimiento del derecho a la alimentación. Y la verdad que necesitamos redes de proveedores locales y de proveedores de alimentos. Esto hay que potenciar la economía local. Son nuestras asignaturas pendientes en cada una de las provincias, porque la verdad es que necesitamos producir frutas, verduras, hortalizas, carnes, huevos y múltiples alimentos que son básicos para nuestra canasta alimentaria. Y el gran problema de Argentina es que la producción de alimentos está súper concentrado, generan monopolio en la estructura de precios, posición dominante, generan un incremento en el precio de los mismos que afecta el ingreso disponible de las familias, pero a su vez tenemos que romper ese paradigma y esa cadena de producción, porque en definitiva gran parte de las tarjetas alimentarias tuyas van en hipermercados, supermercados, que a su vez están vinculados a esos grupos concentrados, que a su vez generan un círculo vicioso. Necesitamos construir una red de producción de economía local en la producción de alimentos de buena calidad, pero que a su vez sean más baratos. Por lo tanto, hay que pensar claramente en una reforma tributaria que implique un sistema de reintegros desde el esquema de las tarjetas de comercialización respecto al impuesto de valor agregado, para que el precio del producto, de los productos locales y en definitiva otros precios de otros productos que no son adecuados para la ingesta alimentaria adecuada, se compensen. Entonces nosotros necesitamos estudiar una reforma que estimule e incentive la producción de alimentos en materia de desarrollo local y que en definitiva genere la capacidad de redistribuir estos ingresos. El derecho a la alimentación no es discutible en el mundo. La seguridad alimentaria es indiscutible en el mundo. Erradicar el hambre no solamente uno de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, sino es una necesidad imperiosa en el mundo y en la Argentina de hoy. Y sé que nuestro presidente Alberto Fernández, nuestra vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, vos y todo el equipo tienen sensibilidad especial y esto es lo que nosotros necesitamos hacer. Pero también esos niveles y en ese esquema de producción de alimentos, que es la cuarta línea para el desarrollo de la economía social y popular, tiene que estar acompañado por una política de ingresos. Y la política de ingresos obviamente es ingresos y egresos. Muchas veces tenemos un problema de ingresos derivado de la economía informal, que es insuficiente, y egresos derivados de precios monopólicos de posición dominante, que te elevan los índices de pobreza y de indigencia. Entonces, nosotros necesitamos ineludiblemente también trabajar los incentivos para la producción de bienes y servicios y cómo se asignan los subsidios. Eso significa el subsidio al consumo de electricidad, de gas, el subsidio al agua potable, el subsidio a todas las redes de provisión domiciliaria de cloacas. En la provincia del Chaco, nosotros tenemos aproximadamente 20.000 millones de pesos por año en subsidios de transporte público de pasajeros, de energía eléctrica, de agua potable, de cloacas y otros subsidios conexos. Partes son
con el financiamiento nacional y parte con financiamiento provincial. Eso es muy importante porque se trata de un salario indirecto y obviamente afecta el ingreso disponible de las personas, su poder de compra y la capacidad de consumo y estímulo a la demanda agregada. Pero me parece que eso es un tema que si lo trabajamos todos juntos podemos desarrollar una red de producción de alimentos basada en la economía popular que a su vez permita tener mejor capacidad de cumplimiento de las metas de seguridad alimentaria y a su vez mejorar sustancialmente la capacidad de producción de la economía local. Una quinta línea de trabajo es muy importante que tiene que ver con registro de oficios y obviamente de economía del conocimiento. Hoy la economía del conocimiento se ha extendido en todos los campos y en los campos de saberes. Nosotros estamos trabajando mucho con un modelo de convocatoria, por ejemplo, para el tema de programación, desde personas jóvenes de 16 años para todo lo que es juegos, gamers, y a su vez para erigirnos claramente en liderazgo en esa posición. Segundo, para grandes inversiones en materia de economía del conocimiento, en la producción de software, pero a su vez también en lo que es Internet de las cosas. Y me parece que hay mucho por trabajar, desde economía del conocimiento hasta oficios. Siempre, lo digo permanentemente, cuando uno va a recorrer un barrio, claramente sabe que el ojalatero viene con regaderas, fuentones, vendiendo, y sabe muy bien que mientras él vende, no produce, y mientras produce, no vende. Problema básico de división de trabajo. Entonces, ayudarlos al financiamiento de capital fijo con maquinarias y herramientas adecuadas, con capital de trabajo para que pueda acumular realmente insumos y pueda producir, porque muchos de ellos lo dicen claramente, pueden vender lo que producen, pero no lo pueden hacer en las condiciones necesarias y suficientes para tener mejores ingresos. Se trata de organizar desde los talabarteros hasta los hojalateros, hasta electricistas, hasta todos los que tienen oficios y que se reactiva cuando la industria de la construcción se reactiva, o lo mismo en materia de producción de alimentos, lo que son los pescadores. Acá nosotros tenemos 925 familias de pescadores, que pueden ser más, pero son los que siempre se registran por inconvenientes con distintas dificultades. Tenemos la peor bajante del río Paraná. Es un problema serio desde el punto de vista de la producción ictícola. Ahora, ¿qué es lo que necesitan siempre los pescadores? Desde lo que significa tener motores fuera y dentro de borda, canoas, espineles, redes, freezer para guardar los alimentos o un sistema de procesamiento de frigorífico básico para la comercialización y para la defensa del nivel de precios. Entonces tenemos ladrilleros, tenemos pescadores, tenemos talabarteros, tenemos hojalateros, tenemos personas que viven de su oficio y obviamente están orgullosos de vivir de su oficio, pero también nosotros tenemos un problema. La concentración en la industria del cuero hace que muchas veces en nuestras provincias del norte, que no tenemos planta frigorífica de exportación, o la gran mayoría no la tiene, entonces la industria del cuero se tira el cuero, se entierra a veces el cuero, cuando se puede procesar el cuero para producir desde calzado a marroquinería y eso tiene un efecto multiplicador en la generación de mano de obra. O sea, hay muchos temas que nosotros lo podemos resolver desde la política estricta de desarrollo social, pero muchas otras que tienen que ver con la organización del sistema económico y la regulación del sistema económico, y eso significa trabajar políticas públicas perfectamente ordenadas con incentivos. Algunas partidas presupuestarias, otras que tienen que ver con reformas impositivas, otras con estructura de financiamiento, pero lo que queda claro es que no se pueden articular estrategias o políticas públicas desarticuladas. Todos tenemos que trabajar en la misma dirección con el objeto de generar oportunidades de empleo para garantizar ingresos genuinos para nuestra población. Del mismo modo, en algún momento planteé el régimen de corresponsabilidad gremial. Esa es una ley 26.337, que es precisamente para trabajos estacionales, que implica que lo que se vende, parte va a un fondo de seguridad social para tener jubilación, obra social, cobertura de la cuota sindical. Me parece que es muy bueno que los movimientos sociales se unan en defensa claramente de un régimen de esa naturaleza, en materia de tener un fondo de seguridad social. UTEP puede ser una de ellas, pero la verdad es que cada una de las provincias puede firmar un convenio, tener en UTEP o en otra organización que lo represente la administración de un fondo de seguridad social para que nuestros trabajadores de la economía popular tengan jubilación, tengan obra social, tengan aporte al desarrollo de una cuota sindical, porque estamos trabajando en la representación de trabajadores sociales que genuinamente organizados pueden tener una potenciación para su desarrollo. Y por último, me parece que es muy importante
observar lo que significa la economía textil. La verdad es que nosotros aquí en la provincia del Chaco somos líderes en la producción de algodón, líderes en el desmote, líderes en la producción de hilados, pero en definitiva las prendas de vestir se hacen en otros lugares. Entonces, en general las prendas de vestir se hacen en lugares asociados a los centros de consumo. Esto que te llevas es jeans. Nosotros tenemos el 25% al 28% de las telas de jeans del país, porque tenemos la empresa líder aquí radicada. Hicimos toda la inversión en un lavadero, porque queremos hacer el formato para que desde el algodón que se siembra hasta la prenda de vestir que se haga aquí. Hoy tenemos solamente 500 trabajadores organizados en distintos talleres, pero necesitamos tener 5.000. Y para eso tenemos que tener máquinas, capacitación y toda una red de comercialización y de distribución. Me parece que eso es un tema clave desde la economía textil hasta la industrialización del cuero y la marroquinería, que significa volver a recrear el concepto de la economía popular, de la pequeña y mediana empresa y de nuevos emprendimientos de carácter productivo. Los emprendimientos en la Argentina tienen duración. Algunos duran para toda la vida, otros no duran para siempre, porque tenemos una economía con inestabilidad macroeconómica de origen crónico, que dependemos de un problema serio de inestabilidad crónica del tipo de cambio. La inestabilidad cambiaria deviene en inestabilidad macroeconómica y deviene un problema serio de sustentabilidad de proyectos de esta naturaleza. ¿Y quién tiene que resolver el problema? El Estado. No lo van a resolver los grupos económicos ni la economía de mercado. Pero eso implica una organización inteligente, ordenada, sensible, cercana del Estado. Creo que tenemos fallas y que fallamos todos. Y tenemos que tener la humildad de entender que no hemos podido resolver un problema serio que nos afecta a todos y que afecta a gran parte de los argentinos, argentinas, chaqueños y chaqueñas. Que hoy tengamos 117.000 personas inscritas en el registro de economía popular requiere ver la dimensión que tenemos, muchos trabajadores de carácter informal que se ganan la vida peleándola día a día desde la mañana a la noche. Y si bien hacemos el mayor esfuerzo y los mayores esfuerzos todos y el máximo esfuerzo entre todos, creo que es insuficiente. Y tenemos que entender que el desafío lo podemos adquirir, así como el sistema de protección de derechos y así como sentimos orgullo nosotros, por ejemplo, de tener 125 dispositivos sociales para atender a 35.000 niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos mayores, que realmente a través de dispositivos como los espacios convivenciales alternativos, los centros integradores de fortalecimiento familiar, las residencias de adultos mayores, los centros de desarrollo infantil que vamos a propender a desarrollar para garantizar que desde salas de 3 que nos faltan construir 300, salas de 100 de 4 que nos faltan construir 100, con 400 salas nosotros tenemos la universalización de sala de 3, de sala de 4, ya lo hicimos en sala de 5, tenemos universalización en primaria, todo eso es bueno, recuperar a los que se fueron en la escuela secundaria, todo eso es bueno, pero no es bueno tener un sistema educativo separado del proyecto de un proyecto de país de desarrollo de base industrial con agregación de valor agregado en origen. Es un problema político, es un problema ideológico, es un problema de debate, claro que lo es. Y es un problema también de capacidad de gestión para influir, decidir y transformar la realidad. Por eso me parece que eso es un tema muy importante lo que estás haciendo, Juanchi, con todo el equipo. Si ustedes logran construir en esta agenda estas líneas de trabajo y de acción y perfeccionar, esto también requiere capacitación de nuestros propios actores. Lo que quiero transmitir con esto es que nadie nace sabiendo. Y la verdad es que tenemos dificultades para desarrollar una cadena, que significa, por ejemplo, la economía circular. Hay que tener recursos humanos calificados para su desarrollo, porque eso requiere maquinarias, herramientas, uniformes, capacitación y proceso de comercialización. Para la economía del cuidado, capacitación, desarrollo, etc. Para el tema de economía textil, lo mismo. No surge de generación espontánea o por generación espontánea. Entonces, me parece que si nosotros somos capaces de entender que el sistema de protección de derechos debe funcionar adecuadamente, que así como hacemos nosotros un seguimiento eran 6.500 personas con déficit nutricional a través de 63 unidades de gestión de los 69 municipios. Bajamos a 4.500, pero tenemos 4.500 niños y niñas de 0 a 5 años con déficit nutricional. Como así también 3.500 personas que son mujeres víctimas del femicidio. Como así también tenemos cerca de 581 adultos mayores en su atención. Como así también
entender que hay enormes dificultades desde el punto de vista social que se agudizarían de una manera impresionante si no fuese por la intervención del Estado. Acá nosotros tenemos una capacidad de atención para 200 personas en situación de calle. Trabajamos 98 soluciones habitacionales para su retorno a casa. Tenemos 28 personas con situaciones afectadas por salud mental. Tenemos 1000 personas con un mecanismo de seguimiento para salud mental. O sea, tenemos entre 65 y 75 suicidios por año. Todo eso nos duele. Nos duele la exclusión, nos duele la injusticia, nos duele la desigualdad, nos duele no poder ser lo suficientemente expansivo para resolver estos problemas de origen crónico que tienen que ver con el empleo. Y a veces, desde el punto de vista político, se plantea el problema de las manifestaciones públicas o los cortes de calles, que es la consecuencia directa de un fenómeno claro, objetivo, que es la injusticia social y la distribución inequitativa del ingreso. Entonces, tenemos que tener un corazón sensible, una mirada especial, la inteligencia de entender que es un problema grave, que es un cambio cultural de paradigma que se viene desarrollando hace muchísimos años en el mundo y en la Argentina, porque el problema central es que este es un problema mundial. Si no lo entendemos como fenómeno mundial que se da con clara contundencia en Argentina, aparecen esas usinas de base neoliberal que lo único que hacen es pretender reproducir estratagemas de injusticia de carácter permanente. Por eso, frente a la injusticia, nosotros le tenemos que poner justicia. Frente a la insensibilidad, sensibilidad. Frente a la incordura, cordura. Y frente al problema, una solución. Entendemos que podría formar parte de una agenda para resolver el problema. Y si lo trabajamos juntos, cuenten con nosotros. El Norte Grande tiene la especial sensibilidad porque estamos unidos independientemente de los partidos políticos, todos con la misma sensibilidad para resolver un problema que afecta a nuestros hermanos. Por eso pedimos tarifa energética diferencial, por eso planteamos reducción de contribuciones patronales para estimular la industrialización, por eso planteamos el transporte público de pasajeros en equivalencia, por eso el precio de combustible, por eso peleamos por la defensa de nuestros intereses, pero que son los intereses del pueblo argentino. Tenemos un presidente sensible, tenemos un presidente que interpreta la concepción federal, tenemos toda la voluntad, todas las ganas, tenemos que hacerlo y lo vamos a hacer. Y este es el gran compromiso que asumimos hoy aquí con ustedes. Muchas gracias.